Muy buenas tardes, amada iglesia. Gracias por estar conectados a través de este medio. Es una bendición poder compartir la enseñanza de hoy bajo el tema Dios te librará de la aflicción. Dios te librará de la aflicción es el tema que traigo en esta tarde-noche, tomado del relato bíblico que aparece en el Salmo 107:4, que dice de la siguiente manera: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. En estos versículos se hace referencia a la liberación de Egipto, del pueblo de Dios, pero también se toma nota de las circunstancias de los viajeros de esos países. Apenas es posible imaginar los horrores sufridos por el viajero al cruzar las arenas sin camino, expuestos a los ardientes rayos del sol. Las palabras describen su caso a quien el Señor ha redimido de la esclavitud de Satanás, que pasar por el mundo como un desierto peligroso y triste, a punto de desmayarse por problemas, temores, tentaciones. Los que tienen hambre y sed de justicia y buscan la comunión con Dios se llenarán con toda la bondad de su casa, tanto en la gracia como en la gloria de Dios. Dice el Salmo 107:4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Y el verso 5 dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Yo no sé quién de los que me está viendo y me está escuchando, su alma está desfalleciendo en este momento. Yo no sé quién tiene su alma desfalleciendo en este momento, pero el Señor te dice en esta tarde noche, yo te libraré de la aflicción. Yo te libraré de la aflicción, dice el Señor. Dios, iglesia, Dios quiere librarte de la aflicción. Solamente deja que Dios te guíe en este peregrinaje. Solamente deja que Dios te guíe en el camino. Esta es una poderosa palabra de Dios, donde Dios nos está diciendo: serás libre de la aflicción, serás libre de toda aflicción, libre de toda enfermedad, libre de toda opresión, libre de toda culpa. Hoy el Espíritu de Dios está susurrando a tu oído para declarar que eres libre de toda aflicción y libre de toda opresión. En el verso 7 nos dice, los dirigió por camino derecho, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dios los dirigió. Debemos declarar esta palabra sobre nuestra vida. Dios me dirige, Dios me dirige, Dios dirige mi vida. Amada Iglesia Central de Santidad, este es un tiempo en donde necesitamos urgentemente la sabiduría de Dios. Este es el tiempo donde necesitamos la dirección, la guianza de Dios. Cuándo salir, cuándo entrar, qué decisión tomar ministerialmente, qué decisión tomar económicamente hablando. Los empresarios necesitan urgentemente la guianza y la dirección de Dios. Escúchame, amada iglesia, escúchame, empresario, escúchame, pastor. Necesitas la dirección de Dios. Los matrimonios, los noviazgos, cualquier relación necesita la dirección de Dios. Los que nos gobiernan necesitan urgentemente la dirección y la guianza de Dios. Porque Dios te va a dirigir por caminos de rectitud, por camino derecho. Dice el verso 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Aquel pueblo estaba perdido, sin rumbo, sin dirección, sin propósito, pero Dios los dirigió por camino derecho, por camino de justicia, por camino de integridad, por camino de rectitud. Dios guiará a su pueblo por camino de rectitud. Todo lo que ha pasado en este tiempo de confinamiento, de enfermedad, Dios nos está enseñando para que seamos rectos delante de Él. Muchos de nosotros veníamos torcidos. Oiga bien lo que estoy diciendo. Muchos de nosotros veníamos torcidos. Veníamos haciendo lo que se nos antojaba la regalada gana. Pero el Señor permitió este encierro para traernos de vuelta a su corazón y enderezarnos. La palabra de Dios nos dice que Dios a sus
sus hijos los guía por camino de rectitud. Debemos dar gracias a ese Dios todopoderoso, porque Él nos guía, nunca nos abandonó. Ese Dios todopoderoso nunca nos dejó abandonados, sino que tenemos un Dios que nos guió, nos encaminó por sendas de justicia. Tenemos que dar gracias a Dios. Tengo un Dios que me guía. Iglesia Central, tenemos un Dios que nos guía. Iglesia Central, tenemos un Dios que no nos ha dejado solo. Iglesia Central, tenemos un Dios que nos guía y no nos ha abandonado ni nos abandonará. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para enviarles al Consolador. Cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él los guiará a toda verdad. Dios nos guía a través de su palabra. Dios nos guía a través de su Espíritu Santo a la verdad. Iglesia, este es un tiempo para dejarnos guiar por nuestro pastor. Este es el tiempo, amada iglesia, para dejarnos guiar por nuestro pastor, para que las líneas escritas en el Salmo 23 se vuelvan realidad a nuestras vidas. En lugares de pastos, en lugares de delicados pastos, Él, o sea, Dios nos va a guiar. En lugares de delicados pastos nos llevará y nos dará reposo. O sea, Él nos llevará junto a aguas de reposo. Él me lleva, me pastoreará, Él me llevará por aguas, me guiará por sendas de justicia, dice la palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Así como Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto, muchos de nosotros estamos siendo impulsados a nuestro desierto. Déjame decirte, amada iglesia, déjame decirte que en tu desierto Dios te está guiando por camino de justicia, por camino de rectitud. Dios está sacando la basura de nuestro corazón para que ese barro que nos sirve se vuelva en una vasija poderosa, en una vasija usada por las manos de Dios. Dios está sacando la basura de nuestra vida para que nos convirtamos en verdaderos adoradores, que le sirvamos en integridad. Tus opresores, amada iglesia, pon atención a lo que le voy a decir. Tus opresores espirituales verán cómo Dios te bendice cuando te dejas guiar por Él. Iglesia, Dios quiere guiarte en medio de tu aflicción. Dios quiere llevarte por caminos de rectitud. Dios quiere llevarte por sendas de justicia. Extiende tu mano como aquel niño al Padre que se deja llevar y que nos lleva a delicados pastos. Deja que Dios te lleve como aquel niño al Padre y te llevará a reposar por aguas de vida, por aguas que abundan, por aguas de vida y de vida en abundancia. Dios te guía en medio de la aflicción. Solamente deja que Dios guíe tus caminos. Dios te guía en medio de la aflicción. Solamente deja que Dios te guíe en este camino. Dios te libra de la aflicción. Solamente clama y Dios te ayudará. Iglesia, Dios te guía en medio de la aflicción. Solamente clama, gime, pídele a Dios y Él te ayudará. No estamos solos, iglesia. Dios nos está guiando, pero también nos está ayudando en medio de nuestra aflicción. Algunos moraban en tinieblas, dice el verso 10, y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, dice la palabra de Dios, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esta condición fue a causa de su desobediencia a la palabra de Dios. Fueron rebeldes a la palabra de Dios. El verso 12 dice lo siguiente: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien les ayudase. Pon atención, Dios los quebrantó a este pueblo. Cayeron, dice la palabra de Dios. Salieron humillados, salieron quebrantados y no hubo quien les ayudase, porque estaban lejos de Dios. Seguramente este pueblo había pedido ayuda a muchos lugares, se había acercado, pero no hubo quien les ayudase, dice la palabra de Dios. Corramos al presidente en este momento en tribulación, a ver qué pasa. Corra usted donde quiera y nadie, absolutamente nadie le puede ayudar.
sino solamente Dios puede ayudarnos en momentos de tribulación. El testimonio de una mujer que escuchamos en esta semana junto a mi esposa. Esta mujer por extorsión tenía su empresa, una mujer muy próspera, una mujer muy bendecida. En una ciudad de la zona norte tenía su empresa muy bendecida. Y un día llegaron a extorsionarla y mataron a su esposo. Perdieron absolutamente todo. Perdió su empresa, perdió su casa, perdió a su esposo. Quedó literalmente en la calle. Y dijo esta mujer cuando nos comentaba este testimonio: allí quedé sola, pastor, me dijo. Allí quedé solo, ahí no había absolutamente nadie, no habían amigos, no había familia, no había hermanos, no había absolutamente nadie. Pero yo pude entender, dijo, que ese era el propósito de Dios. No es que era malo mi familia, no es que eran malos mis hermanos, sino que Dios estaba permitiendo que pasara por este momento solo con la ayuda de Él. Amada iglesia, hoy el Señor te dice: quiero librarte de la aflicción. Yo quiero librarte de la aflicción. Solamente clama. Esta mujer dice que cayó arrodillada ante Dios y comenzó a clamar al Dios Todopoderoso. Y le dijo: Señor, ya no puedo, pero clamo a ti. Por eso el verso 13, escuche lo que dice el verso 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Luego de la condición en la que se encontraba este pueblo, dice que estaban humillados y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová, primero vinieron y gimieron delante de Dios, levantaron sus manos en señal de dependencia, que no había quien les ayudase. Y dice la Escritura: pero Dios los libró de su aflicción. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Clamaron a Jehová y los libró de sus aflicciones. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de absolutamente todas sus aflicciones. Ponga atención lo que dice más adelante el verso 16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó, lo despedazó, los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Llegaron hasta las puertas de la muerte a causa de su comportamiento pecaminoso. Pero nuevamente aparece el verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El verso 14 dice: los sacó de las tinieblas. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y rompió sus prisiones. Los sacó de las tinieblas, dice la Escritura, y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Oh, hay una sombra de muerte que está moviéndose en el mundo entero. Hay una sombra de muerte que se está moviendo en el mundo entero. Pero la palabra del Señor dice que si clamamos a Jehová en nuestra angustia, Él nos sacará de las tinieblas y nos sacará de esa sombra de muerte. El Señor te dice, amada iglesia, en este momento: si clamas a mí, hoy saldrás de toda sombra de muerte. Si clamas a mí, hoy saldrás de toda amenaza de muerte. Hoy el Señor te saca de la mentira. Hoy el Señor te saca del alcoholismo. Hoy el Señor te saca del engaño, de la pornografía, de la inmoralidad, del adulterio. Hoy el Señor te saca del pecado si clamas. El verso 14 dice: y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones, dice la Escritura. El verso 14 dice, continúa diciendo: y rompió sus prisiones. No dice las prisiones, rompió sus prisiones, o sea, suyas y mías. Es porque nosotros mismos nos hemos metido a esa prisión, la prisión del pecado. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, que tiene las llaves del Hades y de la muerte, para abrir toda cárcel y sacarnos de ese lugar de tinieblas a luz. Los que estamos en prisión, cuando clamamos a Dios, salimos de tinieblas a luz. El Señor está diciendo: si clamas así como este texto se repite en todo este salmo,
pero también clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Si clamas hoy, iglesia, hoy es el tiempo de clamar, iglesia. Deja de actuar como si todo estuviera normal. Iglesia, el Señor te está diciendo que clames, que gimas, que te humilles delante de su presencia. Que dejes de actuar como si todo en el mundo entero estuviera bien. No estamos bien. La iglesia del Señor es llamada a clamar, a humillarse delante de su presencia. Y el Señor te dice, si clamas, hoy se rompen las cadenas del miedo. Porque el verso 14 dice, lo sacó de la muerte y rompió sus prisiones. Hoy se rompen las cadenas de maldición generacionales si clamas. Hoy se rompen las cadenas de maldición generacionales si clamas, dice el Señor. Hoy se rompen las cadenas de las deudas. Hoy se rompen las cadenas de la culpa. Hoy se rompen las cadenas de maldiciones generacionales si clama. El verso 14 nos dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Hay un canto que dice soy libre, de Miel San Marco. Dice de la siguiente manera, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Donde puedo adorar y todas mis culpas y maldados fueron borrados por la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Cristo rompió las cadenas. Caen las murallas, caen las cadenas. Dios destruyó. Libre soy. Libre soy, Dios me hizo libre, dicen las líneas de este canto. Él venció la muerte, libre soy, se rompen las cadenas. No soy esclavo más, en Cristo soy libre. No hay más condenación, no soy esclavo, en Cristo soy libre. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Iglesia, Dios te está llamando a que identifiques esas prisiones. Dios te está llamando a que identifiques en esta noche cuáles son esas prisiones. Identifica la iglesia. Mentira, engaño, adulterio, droga, idolatría, depresión, ansiedad. ¿Cuál es esa prisión? La prisión del chisme, la prisión de la murmuración. ¿Cuál es la prisión que te tiene encerrado en este momento? El Señor te dice, y lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió la prisión. Dios está esperando que clames para que seas bendecido, amada iglesia. Dios está esperando que clames, amada iglesia central de santidad, para que seas bendecida. Dios está esperando que clames, amada iglesia central de santidad, para sacarte de esa prisión. Dios está esperando que clames para librarte de la aflicción. Dios está esperando que clames. Pero también Dios te dice en esta noche, Dios te librará de la aflicción. Solamente esté atento tu oído a mi palabra, dice el Señor. Dios quiere librarte de la aflicción, amada iglesia. Dios quiere librarte de la aflicción, pero te dice, ten un oído sensible a mi voz. Esté atento tu oído a mi palabra, dice el Señor. La enfermedad y la ruina son los dos gigantes que nos están azotando en este momento a todas las naciones. La enfermedad y la ruina son los dos gigantes que están azotando todas las naciones. Muchos le están temiendo a la enfermedad y otros le están temiendo a la ruina. Pero la palabra de Dios ha sido enviada. La palabra de Dios ha sido tirada ya. El verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Ponga atención como dice este verso, que es una palabra poderosa realmente. El verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este texto no dice enviará, sino que dice envió ya su palabra. Palabra en el original tiene significado de decreto irrefutable o máximo decreto. Y esta palabra
Esta palabra está por encima de todo lo que el mundo pueda decir. La palabra de Dios, la palabra dada por Dios, está por encima de los pronósticos negativos que se puedan decir en este momento. Está por encima de todo lo que se nos ha pronosticado después de la pandemia. Dice Segunda de Crónicas, versículo 20. Capítulo 20, verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Oídme, iglesia central de santidad, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis firme, estaréis seguro y seréis prosperados. ¿Sabe por qué hay tanta gente enferma? ¿Sabe por qué hay tanta gente angustiada en este momento? Porque no conocen la palabra de Dios. No han meditado en la palabra de Dios, no han profundizado. La misma palabra de Dios dice que ella es medicina para nuestros huesos. La gente que no conoce la palabra de Dios clama angustiadamente, desesperadamente. Pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, entendemos cuando dice el verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Esta palabra ruina también se puede interpretar ya en el original como pozo sin salida. Ponga atención, ruina también en el original se puede interpretar como pozo sin salida, porque la palabra de Dios dice que los libró de la ruina. Esa misma palabra que David utilizó en el Salmo 40 cuando dice, me sacó del pozo de la desesperación. David decía, me sacó Dios, me sacó del pozo de la angustia, de la desesperación. Es un pozo donde está buscando, cuando se encuentra allí alguien, es cuando está buscando y gritamos que alguien nos salve. Ayuda, ayuda, pero no hay nadie, solamente cuando clamamos a Dios. Y es ahí donde Dios aparece con su palabra y dice, y envió su palabra a Dios y los sanó y los libró de la ruina, dice la palabra. Dios está enviando su palabra para sanar, para liberar, para dar vida, para llenar de luz y esperanza, para sacarte del pozo de la desesperanza. Para aquel que me está escuchando en este momento, el brazo del Señor se está extendiendo a favor de su pueblo. Amada iglesia, el brazo del Señor se está extendiendo en favor de la iglesia central de santidad. El brazo del Señor se extiende sobre tu familia. El brazo del Señor se extiende sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu empresa. El brazo del Señor se extiende sobre tu enfermedad. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy vamos a confiar en la palabra de Dios. En su palabra vamos a asirnos, vamos a tomarnos y vamos a confiar en las promesas. Porque cuando Dios habla, suceden cosas extraordinarias. Cuando Dios declara en su palabra, sucede y creemos en ella, suceden cosas extraordinarias en nuestra vida. Los muertos resucitan. Los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, las tormentas se calman, los demonios huyen, porque cuando Dios habla, cosas extraordinarias y poderosas suceden en nuestra vida. Y sus palabras son vida, son espíritu y dan vida donde hay muerte, dan vida donde no hay tristeza, dan gozo, donde hay pobreza, produce riqueza y abundancia. Cuando Dios habla, suceden cosas extraordinarias, amada iglesia. Escucha la voz de Dios, amada iglesia. Escucha la voz de Dios, amada iglesia. Él quiere librarte de la aflicción, pero debes estar atento a escuchar su voz. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 21 en adelante, leemos varias veces la frase, oíste que fue dicho. Leemos varias veces la frase, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Y esas son las frases que nosotros escuchamos del mundo. Oíste que fue dicho que no hay trabajo. Oíste que fue dicho que las deudas suben. Oíste que fue dicho que cuesta llegar a fin de mes. Oíste que fue dicho que hacer las compras de la casa se vuelven cada vez más difícil.
Este es el mensaje de desesperanza que el mundo está lanzando. Pero hoy el Señor dice a través de su palabra: confía, amada iglesia, porque también en ese mismo verso oíste que fue dicho. Jesús dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo, mi Dios suplirá todo lo que te falte. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, el Señor es tu pastor y absolutamente nada te faltará. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová, amada iglesia. Y debemos de creer, de tomar las promesas de Dios. Amada iglesia, el Señor quiere librarte de la aflicción. Dios quiere librarte de la aflicción, pero debes confiar y creer en su palabra. En resumen, amada iglesia, la vida está llena de sinsabores, pero hoy el Señor te dice: levántate, iglesia. El Señor te está diciendo: levántate, iglesia. Asume el reto y deja que Dios te guíe. Levántate, iglesia. Asume el reto y deja que Dios guíe tus pasos. Y verás la grandeza de Dios en tu vida. Verás la gloria. Dios está esperando que su iglesia clame. Dios está esperando que su iglesia se humille delante de Él y levante su clamor en señal de dependencia. Dios está esperando que su iglesia gima, que su iglesia clame, que llegue hasta el cielo esa oración. Sigue clamando, iglesia. Sigue clamando, amada iglesia central de santidad, y Él te librará de la aflicción. Dios te dice en esta noche, amada iglesia: mantén la frecuencia correcta. Esté atento a tu oído a mi palabra, dice el Señor. Y envió su palabra, Dios, y los sanó y los libró de su ruina. Dios quiere sanarte, iglesia. Dios quiere librarte. Dios quiere librarte de la ruina. Iglesia, clama. Clama en esta noche, ahí en el lugar donde te encuentras. Deja de cocinar, deja de jugar, deja de hacer lo que estás haciendo y arrodíllate delante del Señor y comienza a clamar. Clamemos a ti en nuestra angustia, Señor. Vamos a clamar en esta noche. Señor, vamos a clamar a ti en momentos de angustia. Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Clama, iglesia. Clama, iglesia. Hoy es el tiempo oportuno para que abramos nuestra boca y clamemos al Dios Todopoderoso, Muchos no ven el milagro porque no claman. Allí donde usted está, clámele a Dios. Que Dios derrame su misericordia, que Dios derrame de su bendición sobre su vida. Clama, amada iglesia, que Dios sanará tu tierra. Clama, amada iglesia, que Dios bendecirá tu familia. Clama, amada iglesia, que Dios bendecirá tu negocio, tu empresa. Clama, amada iglesia, que Dios te sanará y sanará tu enfermedad. Clama, amada iglesia, sanará tu cuerpo. Clama, amada iglesia, que Dios provocará un milagro en tu vida. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Amada iglesia, quiero cerrar este tiempo orando. La palabra fue dada en esta noche. Usted decide si seguir estos principios que hemos hablado en esta tarde noche. Usted decide si seguir estos principios que hemos leído en esta noche. Dios quiere librarte, amada iglesia. Dios quiere sanarte, quiere bendecirte. Señor, hoy clamamos a ti en esta noche. Seguramente muchos están afligidos, Padre Santo. Pero hoy la recomendación es a dejarnos guiar por ti, Señor. A tener un oído sensible a tu palabra. La recomendación es a clamar a ti, Señor. Señor, aquí está tu iglesia clamando. Aquí está tu iglesia, Dios, pidiendo de tu amor, de tu misericordia, de tu favor, Señor. Para que derrames bendición sobre esta nación. Para que derrames bendición sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, Señor. Padre, hoy clamamos a ti.
Hoy nos humillamos delante de tu presencia, Padre Santo, pidiendo tu favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque aún cuando no lo merecemos, aún viviendo, Dios, en pecado, tú nos recibes, Dios, y escuchas el clamor de tu pueblo, Padre Santo. Pero hoy, Señor, tu iglesia, la Iglesia Central de Santidad, se levanta en clamor por esta Honduras. Tu Iglesia Central Evangélica de Santidad se levanta en clamor por los que nos gobiernan, Señor. Tu Iglesia Central de Santidad se levanta en clamor por aquellos que están enfermos, Señor, por los familiares que han perdido un ser querido, para que lleves consuelo, lleves paz, Señor, y para que provoques un milagro y lleves sanidad a aquellos que están en enfermedad, en el nombre de Jesús, Señor. Tu iglesia se levanta, Dios, en clamor por aquellos que no tienen sustento, Dios, en el nombre de Jesús. Lleva provisión para aquellos que no tienen. Lleva, Señor, bendición donde no la hay, en el nombre de Jesús. Tu iglesia se levanta en clamor para que tu palabra, Dios, tu palabra llegue hasta todos los rincones del mundo, Señor. Para que tu palabra llegue a todos los rincones de Honduras, Señor. Y que todo aquel que no te conoce se rinda a ti y te reconozca como único dueño y Señor de su vida. Padre, hoy tu iglesia clama a ti. Gracias por inclinar tu oído al clamor de tu pueblo. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Amada iglesia, gracias. Gracias por estar conectados a través de este medio. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Que el Señor continúe derramando bendición a sus vidas. Un abrazo fuerte a la distancia.